Imagina que todo lo que te roba la paz sigue vivo porque tú le das permiso. Cada vez que respondes, discutes o intentas justificarte, entregas tu energía al vacío. Hoy te reto a hacer lo contrario, a ignorar lo que no merece tu atención, a guardar silencio donde antes explotabas, a elegir tu calma por encima de la provocación. El verdadero poder no está en demostrar nada, está en no dejar que nada ni nadie controle tu estado interno. Este es el momento de levantar un muro invisible de serenidad y demostrar que tu paz es sagrada. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: desde hoy protejo mi paz. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Ignorar como protección de tu energía. Ignorar no es rendirse, es un acto de fortaleza interior. Es la decisión consciente de elegir dónde pones tu energía y dónde preservas la calma de tu espíritu. Cada vez que alguien te lanza una crítica o busca provocarte, está intentando instalarse en tu mente como un inquilino no invitado. Y si le abres la puerta, consume tu paz, tu claridad y hasta tu tiempo. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí puedes controlar qué dejas entrar en tu conciencia. Ese es tu verdadero poder, seleccionar lo que nutre tu mente y soltar lo que solo drena. La mayoría responde de manera automática, como si cada palabra ofensiva fuera una orden que obliga a reaccionar. Eso es esclavitud emocional. Ignorar no es apatía, es una estrategia de inteligencia. Significa que eliges no engancharte con aquello que no construye nada. ¿De qué sirve desgastarte con un comentario malintencionado? ¿Qué ganas peleando por demostrar tu punto frente a alguien que ya decidió no escuchar? Lo único que obtienes es agotamiento y un eco vacío. En cambio, si te mantienes firme en el silencio y en el control, transmites respeto y dominio de ti mismo. Haz la prueba cuando sientas el impulso de responder a un ataque gratuito. Respira y pregúntate a ti mismo: ¿esto aporta algo real a mi vida o este simplemente me arrastra a un terreno que no elegí? Ese instante de pausa es oro, porque ahí, en esa pausa, recuperas el mando. La mayoría se deja arrastrar por la reacción. Tú puedes elegir la acción consciente, la que protege tu energía. Ignorar también significa enfocarte. La vida ya es demasiado corta para desperdiciarla en discusiones inútiles o en explicaciones innecesarias. Cada palabra que no respondes se convierte en energía que ahorras para tus proyectos, para tu crecimiento, para tus relaciones auténticas. Esa es la verdadera victoria, cuando lo que antes te desestabilizaba ya no tiene poder sobre ti. Lo fascinante es que el silencio, lejos de ser vacío, tiene un peso que se siente. Quien te ataca espera tu reacción, la necesita para validar su juego, pero cuando no la obtiene, queda frente a un espejo incómodo. Se da cuenta de que su veneno no te alcanzó. Eso desarma más que cualquier contraataque. Ahí surge la paradoja: tu silencio habla más fuerte que tus palabras, y tu calma se convierte en una respuesta que retumba. No confundas ignorar con reprimir. No se trata de tragar emociones ni de fingir que nada te afecta, sino de procesar lo que ocurre desde la conciencia, elegir qué merece tu atención y qué no. Esa es la práctica del autocontrol, y en ella se encuentra la libertad, porque quien domina sus reacciones deja de ser esclavo del entorno y empieza a ser dueño de su vida. Si quieres aplicarlo, establece una regla de no respuesta para ciertos escenarios: ataques gratuitos, provocaciones en redes sociales, críticas que no construyen nada. Hazlo un hábito. Cada vez que renuncias a responder, entrenas tu mente a no malgastar energía. Al inicio puede costar, porque tu ego querrá defenderse, pero poco a poco sentirás la ligereza que nace de no cargar con batallas ajenas. El resultado es un estado interno más ligero,
más centrado. Te sentirás con mayor claridad para decidir, con más control sobre tu día y sobre todo con la tranquilidad de no estar expuesto a la manipulación emocional de otros. Ignorar deja de ser visto como frialdad y se convierte en una señal de madurez. Eliges tu paz sobre la aprobación, tu calma sobre la provocación. Número 2. Desapego para cortar el ciclo del dolor. Aferrarte a lo que ya se rompió es como intentar sostener un cristal hecho pedazos que cada vez que lo tocas te corta más. El estoicismo enseña que el dolor no surge tanto de lo que ocurrió, sino del apego a lo que ya no está. Desapegarse no significa no amar, no significa no valorar, significa entender que todo tiene un ciclo y que prolongar lo que ya terminó solo multiplica el sufrimiento. Soltar no es perder, es liberarte de la cadena que te ata al pasado y que no te permite avanzar. Cuando insistes en sostener una relación que ya no funciona, en revivir recuerdos que solo abren heridas, en revisar redes sociales buscando rastros de alguien que eligió irse, lo único que haces es alimentar el fuego del dolor. El ciclo del sufrimiento se repite porque lo alimentas cada día con pensamientos, con gestos, con hábitos que lo mantienen vivo. Desapegarse, en cambio, es cortar la cuerda que ata tu energía a lo que ya no suma. Es dejar de dar vueltas en el mismo círculo y abrir espacio a algo nuevo. La mente siempre busca seguridad en lo conocido, incluso si lo conocido duele. Por eso cuesta tanto soltar, porque crees que al dejarlo ir te quedas vacío. Pero lo que no ves es que la verdadera pérdida está en quedarte atrapado en lo que ya murió. La valentía no está en resistir, sino en aceptar. El desapego es un acto de fe. Confías en que al soltar algo que no te pertenece, recuperas tu poder, tu energía y tu dignidad. El proceso empieza por identificar a qué te aferras. Tal vez sea a una persona, a una historia, a un resultado que no ocurrió como soñaste. Nómbralo, míralo de frente y reconoce que se ha convertido en un peso. No puedes sanar si niegas que sigues cargando con eso. El segundo paso es un cierre concreto. Deja de mirar fotos, deja de entrar a perfiles, elimina recuerdos que disparan tu ansiedad, cambia rutinas que te devuelven a lo mismo. Son acciones simples, pero poderosas, porque tu entorno alimenta tu mente y tu mente alimenta tu dolor. Cada acto de desapego es una declaración silenciosa. Elijo mi paz antes que mi obsesión. No es un corte inmediato, es un proceso. Y cada día que te liberas un poco más, recuperas fuerza. El alivio no llega de golpe, llega en oleadas pequeñas, como un río que vuelve a fluir después de estar bloqueado. Al principio sentirás resistencia, como si soltar fuera imposible, pero después descubrirás que en esa ligereza empieza a nacer una calma nueva. Lo que muchos no entienden es que el desapego no significa frialdad ni indiferencia, significa amor propio, significa que eliges no vivir de migajas emocionales ni de recuerdos pasados. Significa que decides darle a tu presente la oportunidad de ser fértil, en lugar de seguir sembrando en un terreno que ya está árido. Y ahí nace la verdadera fuerza, en decidir que tu valor no depende de lo que alguien eligió, sino de cómo respondes a esa elección. El estoicismo recuerda que lo que no está bajo tu control no te pertenece. Aferrarte a lo incontrolable es como tratar de detener la lluvia con las manos. No puedes, y en ese intento solo te desgastas. Pero si aceptas la lluvia, te resguardas, te adaptas, incluso aprendes a disfrutarla. Así es con la vida. Soltar no es resignación, es liberación. Cuando aplicas el desapego, la transformación es visible. Tu mente se vuelve más ligera, tus pensamientos más claros, tu energía más enfocada. Ya no gastas tus días vigilando lo que alguien hace o deja de hacer. Recuperas tu tiempo, tu paz y hasta tu alegría. Y poco a poco, en ese renacimiento, descubres que lo que parecía el final
era en realidad un nuevo comienzo. El desapego no es frío, es sabiduría, porque entiendes que no necesitas arrastrar cadenas para demostrar que amas, que vales o que importas. Sueltas lo que duele y al hacerlo, creas espacio para lo que realmente mereces. Número 3. No puedes cambiar a los demás, solo tu reacción. Intentar cambiar a los demás es como empujar una pared esperando que se mueva. El estoicismo enseña que tu fuerza no está en controlar lo externo, sino en gobernar lo interno. 30 palabras bastan. No puedes moldear el carácter de otro, pero sí tu respuesta. Y en esa elección se encuentra tu verdadera libertad. Cada vez que pones tu paz en manos del comportamiento ajeno, te encadenas al sufrimiento. Es como darle un control remoto a alguien para que decida cuándo te enojas, cuándo te alteras o cuándo estás en calma. Mientras esperes que cambien, vivirás atrapado en una ilusión. Pero cuando aceptas que tu único poder está en la forma en que eliges reaccionar, algo se rompe dentro de esa cadena invisible y recuperas la llave de tu libertad. ¿Cuántas veces caes en el mismo ciclo, esperar que alguien te hable de cierta manera, que se disculpe como quieres, que actúe como crees, que actúe como crees que debería? Y cuando no lo hace, tu frustración se multiplica. El problema no es lo que esa persona hace, sino la expectativa que te creaste. El estoicismo no dice que debas aguantarlo todo en silencio, sino que aprendas a distinguir qué está en tus manos y qué no. Y lo que no está en tus manos no debe gobernar tu paz. La clave es la distancia emocional, no para volverte frío, sino para dejar de personalizar lo que no es tuyo. Si alguien repite un patrón de enojo, de manipulación o de indiferencia, tú ya sabes lo que viene. Entonces, en vez de reaccionar con sorpresa, anticipa y establece un guión interno. No entro en esta dinámica, no absorbo esta energía, no me desgasto en esta discusión. Esa frase repetida en tu mente se convierte en un escudo. Imagina que alguien lanza piedras contra un muro. El muro no se altera, no se derrumba, simplemente permanece firme. Así debes actuar tú ante la provocación. No eres de piedra, claro que sientes, pero eliges no responder de manera automática. Y esa pausa es donde está tu poder. No es la otra persona la que define el desenlace, eres tú con tu reacción consciente. Aplicarlo requiere práctica. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un conflicto, respira y repite tu guión interno. Piensa, no personalizo, esto habla más de ellos que de mí. Anticipa los momentos en los que sabes que alguien puede provocar tu ira y decide de antemano qué harás. Retirarte, guardar silencio, responder breve y claro. Cuando los límites están preestablecidos, ya no improvisas desde la herida, actúas desde la firmeza. Los resultados se sienten casi de inmediato. Los conflictos duran menos porque no hay combustible para mantenerlos encendidos. La otra persona se queda sin tu energía como alimento para su drama. Tú experimentas menos desgaste, menos resentimiento y más claridad para tomar decisiones. Lo que antes te consumía un día entero de pensamientos, ahora se resuelve en minutos porque ya no entregas tu mente a la tormenta ajena. El cambio es profundo. Dejas de vivir a la defensiva y comienzas a vivir desde la serenidad. Descubres que tu paz ya no depende de que los demás sean distintos, sino de tu capacidad de mantenerte firme frente a lo que no controlas. Eso es dominio interior. Eso es verdadera fuerza. El estoicismo lo resume con brutal claridad. No son los hechos los que te alteran, sino la interpretación que haces de ellos. Cuando comprendes eso, dejas de gastar tu vida intentando moldear lo que nunca estuvo en tus manos. Aprendes a girar el foco hacia ti, hacia tu autocontrol, y desde ahí todo cambia. Número 4. Separar persona y comportamiento. El estoicismo nos recuerda en 30 palabras que la sabiduría está en distinguir entre lo que alguien hace y lo que alguien es, porque confundirlo
convierte los errores en condenas eternas y los vínculos en cárceles emocionales. Cuando atacas a la persona en lugar de señalar su comportamiento, construyes una barrera invisible que lo único que genera es distancia y resentimiento. No es lo mismo decir, eres un irresponsable, que decir, hoy no cumpliste con lo acordado y eso me afectó. La primera frase encierra a la persona en una etiqueta, en una identidad negativa, casi como si no hubiera salida. La segunda abre la posibilidad de mejora porque describe hechos concretos sin negar el valor total del otro. Esta diferencia es la línea entre un conflicto destructivo y una conversación productiva. Los juicios absolutos envenenan la mente porque convierten cada interacción en una batalla de poder. Cuando te aferras a siempre haces esto o nunca cambias, lo que haces es encadenarte a la rabia. El otro se siente atacado en su esencia y reacciona con defensa, no con apertura. Y tú, atrapado en tu propia etiqueta, terminas desgastándote más. El estoicismo enseña a ver la realidad sin adornos, sin exageraciones. No se trata de negar lo que ocurre, sino de describirlo tal cual es, sin sumarle veneno. Piénsalo, si confundes la identidad de alguien con su conducta, también lo haces contigo mismo. Un error puntual se convierte en una carga que llevas como si definiera toda tu existencia. Y no es así. Equivocarte no significa ser un fracaso. Fallar no te convierte en inútil. Separar persona y comportamiento también es un acto de compasión hacia ti mismo. Te permite aprender sin destruir tu autoestima, corregir sin caer en la autocrítica tóxica. Aplicarlo exige práctica y conciencia. Empieza por tus palabras. Cada vez que quieras usar un siempre o un nunca, detente y cámbialo por un hecho específico. Hoy pasó esto y me impactó de esta forma. Esa sustitución transforma la conversación. El otro ya no se siente sentenciado, sino confrontado con una situación concreta. Y lo concreto se puede mejorar. Lo absoluto, no. También ayuda a aprender a distinguir emociones de descripciones. Decir, me siento decepcionado porque no llegaste a la hora, es muy diferente a decir, eres un impuntual de siempre. En la primera frase, expresas tu experiencia sin atacar. En la segunda conviertes a la persona en un concepto fijo. Esa diferencia abre espacio al diálogo en lugar de cerrar la puerta con un portazo emocional. Imagina lo que pasaría si todos practicáramos este principio. Las discusiones durarían menos porque se centrarían en hechos. Las relaciones serían más saludables porque estarían basadas en la corrección mutua, no en la destrucción del otro. Tú mismo vivirías más ligero porque dejarías de cargar con la rabia que los juicios absolutos generan. Esa es la magia de separar persona y comportamiento. Conviertes lo que parece un ataque en una oportunidad de ajuste. El resultado es visible en la calidad de tus vínculos. Conversaciones más productivas, donde el foco no es ganar una pelea, sino encontrar soluciones. Límites firmes, porque no callas lo que te molesta, pero lo expresas de manera que puede ser escuchado. Y sobre todo, una menor carga emocional, porque dejas de esclavizarte a la ira. Lo que antes se convertía en una batalla interminable ahora se resuelve con una claridad tranquila. Número 5. Desapego de la imagen y la aprobación. El estoicismo enseña en 30 palabras que tu valor no depende de los aplausos ni de los juicios externos, sino de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La necesidad de aprobación es una de las cadenas más pesadas que puede arrastrar un ser humano. Vives pendiente de lo que otros piensan, de cómo te miran, de si reciben bien tus palabras o tus decisiones. Y esa esclavitud silenciosa te roba paz, porque no importa cuánto hagas, siempre habrá alguien que critique, que cuestione o que desprecie. Mientras tu identidad dependa de esas miradas, vivirás en un vaivén inestable, sin encontrar un suelo firme. El precio de vivir para agradar es caro: ansiedad,
comparaciones constantes, miedo a ser rechazado. Te conviertes en un actor que interpreta lo que los demás esperan, pero nunca en el protagonista de tu propia vida. El estoicismo te llama a romper esa ilusión y a regresar al centro de ti mismo. Lo que realmente importa no es si te aplauden o si te critican, sino si lo que haces está en línea con tu verdad, con tus principios, con tu integridad. Cada vez que decides algo, tienes dos caminos: agradar a la multitud o ser fiel a ti mismo. El primero te da satisfacción inmediata, pero te deja vacío a largo plazo. El segundo puede incomodar a algunos, pero te otorga un tipo de paz que nadie puede robarte. Porque la aprobación ajena es como una droga, breve, fugaz y adictiva. Siempre necesitarás más y siempre estarás expuesto a que desaparezca. Pero la integridad es un refugio estable, un fuego interno que no se apaga. El ejercicio práctico es simple, pero poderoso. Antes de decidir, detente un segundo y pregúntate: ¿esto lo hago porque es verdad para mí o porque busco aceptación, aplausos o likes? Esa pregunta desnuda intenciones ocultas. Muchas veces descubrirás que lo que parecía una decisión tuya era en realidad una estrategia para agradar. Y en ese momento, tienes la oportunidad de corregir, de volver al camino de tu autenticidad. Otro paso necesario es practicar el arte del no, sin justificarte. Decir no no te convierte en alguien malo ni egoísta, te convierte en alguien consciente de sus límites. No tienes que dar 20 explicaciones para que el otro acepte tu decisión. Cada justificación innecesaria es un recordatorio de que aún buscas aprobación. Aprende a sostener tu no con calma, con serenidad, sin necesidad de adornarlo. Esa firmeza es señal de respeto propio, y cuando te respetas, los demás aprenden a respetarte. El resultado de este desapego es transformador. Dejas de vivir pendiente de si encajas o no, de si eres lo suficientemente bueno para todos, de si tus elecciones reciben aplausos. Empiezas a moverte con autenticidad. Y esa autenticidad genera calma. Ya no reaccionas con miedo al rechazo, porque entiendes que el rechazo no define tu valor. Tu valor lo defines tú, en la coherencia de tus actos y en la integridad de tu camino. Paradójicamente, cuando dejas de buscar aprobación, el respeto verdadero aparece. La gente empieza a ver en ti una fuerza distinta, una solidez que no se tambalea con cada opinión. Ya no eres alguien que sigue la corriente por miedo, sino alguien que se sostiene con firmeza en lo que cree. Esa consistencia inspira más que cualquier intento de agradar. El estoicismo recuerda que no controlas las opiniones ajenas, pero sí puedes controlar tu propósito y tu dirección. No se trata de ser indiferente a todos, sino de no hacer de esa aceptación tu alimento vital. Quien depende de las miradas externas está condenado a vivir en hambre constante. Quien se sostiene en su integridad, en cambio, encuentra una calma que no necesita aplausos para existir. Número 6. El sufrimiento nace de la reacción interna. El estoicismo lo resume en 30 palabras. El dolor no viene tanto de lo que ocurre fuera, sino de lo que decides sostener dentro. Lo externo golpea una vez, pero tu mente puede golpear 1000. Cuando alguien te hiere con palabras, ese impacto inicial es inevitable. Lo sientes en el cuerpo, en el corazón, en la piel. Pero lo que convierte esa herida en sufrimiento prolongado no es la frase que escuchaste, sino el eco que repites dentro de ti. Cada vez que revives la escena, que vuelves a escuchar mentalmente lo que te dijeron, que imaginas lo que deberías haber respondido, estás clavando el mismo puñal una y otra vez. Y lo peor es que ya no es el otro quien lo hace, eres tú. El sufrimiento nace de esa reacción interna que no se detiene, de ese ciclo de rumiación que mantiene viva la ofensa mucho después de que ocurrió. El estoicismo enseña que no puedes evitar que te hieran una vez, pero sí puedes decidir no herirte tú mismo 100 veces más al recordarlo.
Esa es la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es el golpe inicial. El sufrimiento es la insistencia en sostenerlo. Cada pensamiento repetido es como un carbón que mantienes encendido en tus manos esperando que queme a otro. Pero el único que se quema eres tú. Y esa es la ironía. Te aferras al dolor, creyendo que así lo procesas, pero en realidad lo alimentas. Lo agrandas hasta hacerlo una sombra que te persigue todo el día. La práctica es simple, aunque requiere disciplina. Cuando una emoción intensa aparezca, obsérvala como quien ve pasar una nube. Nómbrala con claridad. Esto es ira, esto es tristeza, esto es miedo. Nombrar reduce el poder de la emoción porque deja de ser un monstruo invisible y se convierte en algo que puedes reconocer y dejar pasar. Después de nombrarla, evita quedarte atrapado en la repetición mental. Tu mente querrá regresar una y otra vez, pero ahí entra tu decisión, soltar el pensamiento y redirigir tu energía. Existen técnicas sencillas para cortar el ciclo. La respiración consciente es una de ellas. Inhalar profundo, exhalar lento, como recordándole a tu cuerpo que no está en guerra. Otra herramienta es el journaling. Escribir en papel lo que sientes y piensas, sacarlo de la mente para no seguir dándole vueltas en la cabeza. El movimiento físico también funciona. Caminar, entrenar, moverte para que la emoción se transforme en energía liberada y no en un peso estancado. Lo importante es no quedarte atrapado en la historia que tu mente quiere repetir, porque tu mente cree que reviviendo la ofensa te protege, pero en realidad te roba el presente. Y cada minuto que entregas a ese bucle mental es un minuto de vida que no vuelve. Cuando aplicas esta práctica, notas cómo el malestar empieza a bajar más rápido. Ya no pasas días enteros atrapado en lo que alguien dijo o hizo. Empiezas a recuperar la paz con mayor facilidad. Y ese es el verdadero poder, no que nada te afecte, sino que nada logre secuestrarte más de lo necesario. El estoicismo no niega las emociones, no pide que te vuelvas de piedra. Lo que enseña es a no alimentar aquello que te destruye. Puedes sentir la ofensa, puedes reconocer el dolor, pero no tienes por qué convertirlo en tu hogar. Imagina la diferencia. Alguien te hiere por la mañana y tú eliges soltarlo antes del mediodía. Ese día recuperas tu energía, tu foco, tu calma. Esa es la ventaja del que aprende a dominar su reacción interna. Deja de ser esclavo de lo que ocurrió y se convierte en dueño de lo que sigue ocurriendo dentro de sí mismo. Número 7. Dejar de buscar aprobación atrae respeto. El estoicismo lo deja claro en 30 palabras. Quien busca aprobación se esclaviza a la mirada de otros, pero quien actúa con coherencia y firmeza, aunque incomode, termina atrayendo respeto verdadero y duradero. Vivir pendiente de lo que piensan los demás es un veneno que se disfraza de aceptación. Crees que agradar te dará seguridad, pero en realidad te convierte en alguien manipulable, fácil de controlar y de usar. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, cada vez que callas lo que sientes por miedo a desagradar, cada vez que adornas lo que piensas para ser aceptado, estás regalando tu poder. Y lo más grave es que en esa búsqueda desesperada de aprobación, lo único que logras es perder el respeto ajeno, porque la gente siente cuando actúas sin firmeza. El respeto nace de la coherencia, no de la complacencia. Una persona que se mantiene fiel a lo que cree, que no se quiebra por un aplauso ni por una crítica, genera una presencia distinta. Puede que no caiga bien a todos, pero transmite algo más fuerte, seguridad, y la seguridad magnetiza respeto. El estoicismo enseña que la opinión de los demás está fuera de tu control, pero tu coherencia siempre está en tus manos. Mírate a ti mismo con honestidad. ¿Cuántas veces has dicho sí para no quedar mal? ¿Cuántas veces has guardado silencio aunque algo te quemaba por dentro? ¿Cuántas veces adornaste tus palabras para sonar más aceptable?
Esos 3 hábitos son trampas comunes, pequeños actos de traición a tu verdad. Parecen inofensivos, pero poco a poco construyen una identidad débil, moldeada por lo que otros esperan, no por lo que realmente eres. El ejercicio práctico es empezar a reemplazarlos con decisiones conscientes. Cuando sientas el impulso de decir sí sin querer, recuerda que cada no honesto te salva de un resentimiento futuro. Practica expresar tu verdad con amabilidad, sin agresión, pero sin disfrazarla. Aprende a hablar claro aunque incomode, porque lo que se gana con falsedad se pierde con facilidad. Y sobre todo, acostúmbrate a poner límites. Los límites no son muros de rechazo, son señales de respeto propio. Al principio sentirás miedo, miedo de que se alejen, de que te critiquen, de que te vean distinto. Pero ese miedo es parte del proceso, porque lo que en realidad se aleja no es quien te respeta, sino quien se aprovechaba de tu complacencia. Lo que queda son vínculos más sanos, más auténticos, más sólidos. Quien aprende a respetarse a sí mismo filtra automáticamente las relaciones que no eran reales. El resultado de este cambio es visible. Tu presencia se siente más firme. Ya no dudas en cada palabra, ya no tiemblas ante cada mirada. La gente empieza a percibir que no estás dispuesto a vender tu paz por aprobación barata. Esa solidez inspira confianza y respeto, incluso de aquellos que no comparten tu visión. Porque el respeto no siempre se traduce en cariño, pero sí en reconocimiento. Reconocen que eres alguien con autoridad interior, alguien que no se quiebra fácil. El estoicismo insiste en que la libertad está en no depender de lo que no controlas, y nada es más incontrolable que la opinión ajena. Hoy te aplauden, mañana te critican, y si basas tu valor en esas olas cambiantes, vivirás en tormenta eterna. Pero si anclas tu vida en tu coherencia, en tu integridad y en tu firmeza serena, ninguna opinión logra sacudirte. Dejar de buscar aprobación no es arrogancia, es madurez. Es comprender que la verdadera atracción no viene de intentar gustar, sino de transmitir autenticidad. Y cuando actúas desde ahí, atraes respeto, generas confianza y construyes relaciones que no dependen de máscaras, sino de la verdad que sostienes sin miedo. Número 8. Salir de los juegos del ego. El estoicismo lo sintetiza en 30 palabras. El ego te arrastra a la necesidad de ganar, pero la sabiduría está en elegir la paz sobre la victoria y la conexión sobre la imposición. Cada discusión que inicias con la intención de demostrar que tienes razón se convierte en una batalla donde lo que se pierde suele ser mucho más valioso que lo que se gana. El ego se disfraza de justicia, de claridad, de lógica, pero en realidad lo que busca es alimentar tu sensación de superioridad, y el precio de ese alimento es alto. Se rompen vínculos, se desgasta la paz y te conviertes en esclavo de la validación externa. La necesidad de tener razón es una cárcel invisible. Crees que ganas porque tus argumentos son más fuertes, porque logras callar al otro, porque sientes el sabor de la victoria. Pero observa lo que dejas atrás: relaciones tensas, corazones cerrados, distancias que ya no se recuperan. El ego celebra la victoria del momento, pero la conciencia se duele de lo que perdió. El estoicismo enseña que lo que importa no es el brillo inmediato de la discusión ganada, sino la estabilidad de tu mente y la profundidad de tus relaciones. Puedes perder una disputa menor y al mismo tiempo ganar serenidad. Puedes dejar pasar un comentario, no porque no tengas respuesta, sino porque eliges priorizar tu paz antes que tu ego. Eso es verdadera fuerza, saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo imponerte y cuándo retirarte con humildad. Practicar esto requiere valentía, porque el ego siempre grita, responde, defiéndete, demuestra que eres más fuerte. Pero puedes entrenarte a ceder a propósito en temas sin importancia,
a dejar que el otro se quede con la última palabra en una conversación trivial, a observar cómo tu mente se aquieta cuando no entras en el juego. Es un experimento que revela mucho. Descubres que no pasa nada si no corriges cada error, que tu valor no depende de ganar cada debate, que tu paz está intacta cuando eliges no pelear. Haz la prueba la próxima vez que alguien te provoque con algo menor. En lugar de lanzarte a defender tu postura, respira y piensa: ¿qué pierdo si cedo? ¿Qué gano si me callo? Muchas veces lo que pierdes es solo una excusa del ego, pero lo que ganas es ligereza, control interno y relaciones más fluidas. Este hábito genera un cambio profundo. Tu humildad se convierte en una fuerza práctica, en lo que podríamos llamar una humildad operativa. No es que no tengas argumentos, es que eliges cuándo vale la pena usarlos. Dejas de desgastarte en batallas inútiles, disuelves tensiones antes de que crezcan y priorizas lo que realmente importa: el vínculo, la verdad, la escucha. La paradoja es que cuando abandonas la obsesión de tener razón, tu voz gana más peso. La gente empieza a escucharte con más atención porque ya no hablas para imponerte, sino para aportar. Ya no compites por brillar, sino que comunicas desde la calma. Eso inspira respeto y genera conexiones más profundas. El estoicismo insiste en que tu libertad está en tus elecciones. Y pocas elecciones son tan liberadoras como decidir salir del juego del ego, porque mientras el ego juega, tú te desgastas. Mientras el ego busca ganar, tú pierdes tu calma. Pero cuando eliges no jugar, el ego se queda sin combustible y tú recuperas un poder silencioso. Número 9. Equilibrio entre hablar y callar. El estoicismo lo concentra en 30 palabras. Hablar en exceso o callar siempre por miedo son cadenas. La virtud está en el equilibrio, donde la palabra nace consciente y el silencio se vuelve fuerza. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste sin pensar? Una reacción impulsiva, una frase lanzada desde la rabia, un comentario que salió más fuerte de lo que imaginabas. La palabra mal usada es como una flecha. Una vez disparada, no regresa, y aunque quieras corregir, la herida ya está hecha. El silencio, en cambio, puede ser medicina cuando evita un conflicto innecesario, pero también puede ser veneno si callas lo que debía ser dicho. El secreto está en aprender a discernir, a elegir cuándo hablar y cuándo callar, porque ambas son herramientas poderosas y peligrosas al mismo tiempo. El problema es que la mayoría habla por impulso, como si cada pensamiento tuviera que convertirse en sonido. Pero el estoicismo enseña que la pausa es el filtro que da valor a la palabra. La reacción inmediata suele estar cargada de emoción, de ego, de necesidad de defenderte o atacar. La pausa, en cambio, te devuelve control. Te permite preguntarte si lo que vas a decir construye o destruye, si aporta claridad o solo añade ruido. Esa diferencia convierte a la comunicación en un acto consciente, no en una descarga automática. El ejercicio del filtro triple es fundamental. Antes de abrir la boca, pregúntate: ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario en este momento? ¿Es amable en su forma? Si alguna de estas 3 preguntas falla, espera. No se trata de callar para siempre, sino de dar tiempo a que la emoción se enfríe y las palabras encuentren el tono adecuado. Este simple hábito puede salvar relaciones, evitar malentendidos y preservar tu energía. El silencio estratégico no es indiferencia, es sabiduría. A veces, la mejor respuesta es no responder, no porque no tengas que decir, sino porque tu silencio pesa más que cualquier discurso. Otras veces, el silencio se convierte en cobardía cuando callas lo que sabes que debes expresar por miedo al conflicto. El equilibrio está en reconocer cuándo tu palabra es necesaria y cuándo tu silencio es más elocuente. Imagina la diferencia: alguien te provoca con insultos.
Si respondes impulsivamente, entras en un juego que no termina, un fuego que se alimenta a sí mismo. Si eliges el silencio, ese fuego se apaga por falta de oxígeno. Pero si un ser querido cruza un límite y decides callar por miedo, el resentimiento crece dentro de ti y ese silencio ya no es medicina, es veneno. Ahí es donde entra la conciencia, discernir qué es lo que sana y qué es lo que hiere. Practicar este equilibrio transforma tu forma de comunicar. Dejas de hablar por hablar. Tus palabras se vuelven más valiosas porque no son abundantes, sino precisas. Cada frase tuya empieza a tener peso, porque el otro sabe que cuando hablas, lo haces con intención, y tus silencios ya no son vistos como frialdad, sino como señales de control y de madurez. El resultado es visible en tus relaciones, menos conflictos innecesarios, más impacto positivo en los momentos clave, y una comunicación que inspira respeto. Te conviertes en alguien que no necesita gritar para ser escuchado, alguien que no necesita hablar demasiado para transmitir seguridad. Tu palabra deja de ser ruido y se convierte en mensaje. Tu silencio deja de ser vacío y se convierte en presencia. El estoicismo recuerda que la lengua puede ser la herramienta más peligrosa o la más sanadora, depende de cómo la uses. Por eso, aprender a equilibrar palabra y silencio es aprender a dominar uno de los poderes más grandes que tienes, el de influir en los demás y en tu propia paz. Cuando eliges hablar con intención y callar con sabiduría, ya no eres esclavo de los impulsos, eres dueño de tu voz y de tu calma. Y esa es una victoria que no se ve, pero que se siente en cada interacción. Número 10. La estabilidad emocional se entrena. El estoicismo lo resume en 30 palabras. La estabilidad emocional no es un don con el que naces, es un músculo que se entrena cada día con práctica consciente, paciencia y disciplina silenciosa. La mente que reacciona a todo termina agotada, como un barco que se deja llevar por cada ola sin rumbo ni control. Pero la mente que aprende a mantenerse firme frente al oleaje, descubre que la tormenta no siempre puede evitarse, aunque sí puede navegarse. Esa firmeza no aparece por arte de magia, se cultiva. Así como entrenas el cuerpo con repeticiones constantes, entrenas la mente con hábitos diarios que fortalecen el espacio entre lo que ocurre y la manera en que respondes. El secreto está en ese instante invisible entre estímulo y reacción. Es el segundo que define si explotas en ira o eliges la calma, si cedes al miedo o eliges la valentía. La mayoría responde automáticamente, como si no hubiera opción. El estoicismo enseña que sí hay opción, pero para acceder a ella necesitas entrenar. Y ese entrenamiento se llama autoobservación. La meditación no es un lujo espiritual, es un gimnasio para tu mente. Sentarte 5 minutos al día, observar tus pensamientos sin juzgar, dejar que pasen como nubes sin agarrarte a ninguno, es un acto revolucionario. Descubres que no eres tus pensamientos, que puedes verlos sin obedecerlos, que puedes sentir una emoción intensa sin dejar que te arrastre. Ese espacio de observación se vuelve cada vez más amplio, y con el tiempo lo aplicas en la vida real. Piensa en la respiración como tu ancla. En medio de una discusión, cuando tu cuerpo quiere reaccionar, con gritos o con palabras hirientes, si recuerdas detenerte y respirar profundo, le envías al cerebro la señal de que no estás en peligro, de que no necesitas pelear ni huir. Ese pequeño gesto cambia toda la dinámica, porque interrumpe el piloto automático de tus emociones. El aire entra, el aire sale, y con él se libera la tensión que te iba a dominar. Autoobservación, meditación y respiración, 3 pilares sencillos que, practicados de manera constante, construyen una estabilidad emocional que pocos poseen. No se trata de eliminar las emociones, se trata de domesticarlas. Que la ira no se convierta en violencia,
que la tristeza no se convierta en parálisis, que el miedo no se convierta en huida. Esa es la verdadera fortaleza, usar tus emociones como señales, no como cadenas. El entrenamiento diario también implica aceptar que fallarás muchas veces. Perderás el control, dirás cosas de las que te arrepientes, te dejarás llevar por la ansiedad, pero cada caída es parte del proceso, porque después de cada error tienes la oportunidad de recordar: aquí había un espacio entre lo que ocurrió y lo que hice. Y ese recordatorio se convierte en aprendizaje. El músculo mental se fortalece no solo con la práctica exitosa, sino también con la repetición tras el error. El resultado de esta disciplina es visible en la vida cotidiana. Te encuentras en medio del caos y en lugar de ser arrastrado, sientes una calma extraña. Mientras otros se desesperan, tú piensas con claridad. Mientras otros reaccionan con gritos, tú eliges palabras serenas. Mientras otros se quiebran frente a la adversidad, tú permaneces de pie, no porque seas insensible, sino porque entrenaste tu mente para no ser esclava de lo inmediato. El estoicismo no promete que no habrá tormentas, promete que podrás atravesarlas sin hundirte. La estabilidad emocional no es un regalo, es el resultado de pequeñas prácticas diarias, 5 minutos de silencio, un respiro consciente en medio del conflicto, una mirada atenta a lo que piensas y sientes sin dejar que te domine. Y entonces entiendes que la verdadera fuerza no está en controlar lo que ocurre fuera, sino en gobernar el espacio que existe dentro de ti. Ese espacio es tu refugio, tu escudo y tu poder. Número 11. Limitar la exposición a personas tóxicas. El estoicismo lo recuerda en 30 palabras. Tu paz no depende de cambiar a las personas, sino de limitar la entrada de quienes roban tu energía y preservar así la fortaleza de tu espíritu. No todos merecen acceso a tu tiempo ni a tu mente. Sin darte cuenta, algunas personas dejan una huella invisible. Después de cada encuentro, te sientes drenado, confundido, cargado de emociones que no son tuyas. La toxicidad no siempre se grita. A veces se cuela en comentarios sutiles, en quejas constantes, en críticas disfrazadas de consejos. El problema no es que existan, el problema es cuánto espacio les permites ocupar en tu vida. El estoicismo enseña que si no cuidas tu foco, alguien más lo desgasta en su propia tormenta. La negatividad crónica es contagiosa. Así como pasar tiempo con alguien entusiasta y optimista puede impulsarte, convivir con alguien que siempre ve lo peor puede arrastrarte sin que te des cuenta. La mente absorbe lo que se repite alrededor, y si lo que escuchas es que todo está mal, tu percepción empieza a teñirse de ese mismo color. Por eso discernir no es crueldad, es higiene mental. La práctica comienza observando tu estado tras cada interacción. Pregúntate con honestidad: ¿me siento más ligero o más pesado después de hablar con esta persona? ¿Me dio claridad o me dejó confusión? ¿Me impulsó o me drenó? Esa autoevaluación sencilla revela más que cualquier análisis. Tu cuerpo y tu mente te dan señales claras de lo que te nutre y de lo que te contamina. Una vez que reconoces el impacto, toca decidir. Si la relación puede transformarse con límites, marca esos límites. No tienes que responder cada mensaje de inmediato. No tienes que asistir a cada encuentro. No tienes que explicar de más tus decisiones. Espaciar el contacto ya es una manera de preservar tu energía. Y en los casos donde el desgaste supera cualquier beneficio, el corte es necesario. No como un acto de odio, sino como un acto de respeto propio. El estoicismo enseña que no controlas a los demás, solo controlas tu acceso a ellos. De nada sirve esperar que cambien si su patrón ya es repetitivo. La madurez está en aceptar que tu responsabilidad no es salvarlos ni corregirlos, sino proteger tu mente para poder seguir creciendo. Decir basta a lo que te daña no es egoísmo,
es claridad. No confundas esto con aislamiento. No se trata de huir de todos ni de vivir en una burbuja. Se trata de seleccionar con conciencia a quien entregas tu recurso más valioso, tu energía. Cada conversación, cada espacio compartido es un intercambio. Y si siempre sales perdiendo, el desequilibrio tarde o temprano se reflejará en tu paz, en tu productividad, en tu salud emocional. El resultado de limitar la exposición a personas tóxicas es liberador. Descubres que tu entorno se vuelve más ligero, que recuperas energía para lo que realmente importa, que tus relaciones empiezan a ser nutritivas en lugar de desgastantes. Tu mente se siente más clara porque ya no vive en constante defensa ante ataques sutiles. Tu tiempo se expande porque dejas de malgastarlo en discusiones inútiles. Y tu corazón recupera fuerza porque se rodea de vínculos auténticos, no de dependencias vacías. El estoicismo lo plantea como una responsabilidad. Cuidar tu espacio interno es parte de cuidar tu vida. No puedes aspirar a la serenidad si cada día abres la puerta a quienes contaminan tu calma. La libertad está en decidir con quién compartes tu camino, cuánto permites y hasta dónde entregas. Porque no todos merecen acceso ilimitado a tu energía, y aprender a discernir es uno de los mayores actos de fortaleza y de amor propio que puedes practicar. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: desde hoy protejo mi paz. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.